Mi marido me mandó al manicomio haciéndome pasar por loca. Las pastillas han funcionado perfectamente. Por fin mandé a esa loca al manicomio y me quedaré con todo su dinero, le dijo a su amante. Pero el muy idiota pasó por alto que esa loca nunca se tomó esas dichosas pastillas, y así empezó mi plan de venganza. Juliet sostenía una taza de té entre sus manos temblorosas. El vapor ascendía lentamente y desaparecía en el aire frío de la mañana. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y el insomnio, miraban a través de la ventana del comedor. Afuera, las hojas caían al ritmo del viento otoñal, pero dentro de su mente, todo parecía estancado, atrapado en una tormenta de dolor y confusión. Desde la muerte de sus padres, su vida se había convertido en una serie de días interminables, cargados de tristeza y soledad. Cristiano entró en la cocina, su sonrisa aparentemente llena de ternura. Se acercó por detrás y le plantó un beso en la cabeza, pero Juliet apenas reaccionó. «Amor», dijo él con voz suave, «tienes que levantarte. Sé que ha sido difícil, pero te prometo que saldrás de esto». Juliet asintió lentamente, sin apartar la vista de la ventana. Sentía que el peso en su pecho se hacía cada vez más insoportable, como si cada palabra de consuelo de su esposo solo agravara su tristeza. «Y no es tan fácil, Cristiano», respondió Juliet en un susurro. Su voz apenas parecía pertenecerle, como si proviniera de algún lugar lejano y olvidado. «A veces siento que no puedo respirar». Cristiano suspiró, fingiendo empatía, pero en su interior había algo mucho más oscuro. Él ya había empezado a planificar todo desde hacía semanas. Mientras Juliet se hundía en la depresión, Cristiano veía una oportunidad perfecta. Sabía que ella no era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Su vulnerabilidad era el terreno fértil para su próximo paso. «Escucha», dijo él, levantándose y caminando hacia el botiquín de la cocina. «El doctor me dio estas vitaminas. Dijo que te ayudarán con tu ánimo, son completamente naturales». Juliet miró las pastillas en sus manos. Algo en su interior le dijo que no las tomara, pero confiaba en Cristiano. ¿Por qué no habría de hacerlo? Él siempre había sido su refugio, el hombre que la había sostenido cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Así que, con una sonrisa forzada y buscando algún atisbo de esperanza, extendió la mano y tomó las pastillas. «Hazlo por ti, Juliet. Por favor», le dijo Cristiano suavemente, inclinándose hacia ella para besarla en la frente. «Todo mejorará, lo prometo». Juliet se tragó las pastillas con un sorbo de agua y volvió a mirar hacia la ventana. Algo dentro de ella se resistía, pero la desesperación y el deseo de sentirse mejor la empujaron a confiar. El primer día no sintió nada, pero a medida que pasaron las semanas, Juliet comenzó a notar que su mente se volvía lenta, sus pensamientos, confusos. A veces le costaba recordar dónde había dejado las llaves o si había comido o no. Otras veces, sentía que las paredes de la casa se cerraban sobre ella. Y entonces llegaron las voces. Al principio, susurros suaves que no podía entender, pero luego, cada vez más claros, hablándole al oído, acosándola, burlándose de ella. «¿Qué me está pasando?», se preguntaba, mientras se miraba en el espejo del baño. Su reflejo le devolvía una imagen de alguien que ya no reconocía. Parecía más envejecida, más frágil, como si la vida misma la estuviera devorando. Cristiano, por su parte, se mostraba más preocupado que nunca. Le traía flores, la abrazaba en la cama por las noches, pero en realidad estaba disfrutando cada minuto de su caída. Sabía que cuanto más deteriorada estuviera Juliet, más fácil sería convencer a los demás de que ella no estaba en su sano juicio. Ya había contactado al doctor Montalvo, un amigo psiquiatra que, por el precio adecuado, haría lo que él necesitara. Una tarde, cuando Juliet estaba sentada en el sillón del salón, completamente perdida en sus pensamientos, su mejor amiga, Sofía, apareció en la puerta. Sofía era todo lo contrario a Cristiano, leal, sincera, y sobre todo, preocupada por Juliet desde la muerte de sus padres. «Juliet», exclamó Sofía al verla. «Dios mío, te ves fatal. ¿Qué te ha pasado?». Juliet la miró con ojos vidriosos, tratando de recordar cuándo fue la última vez que vio a su amiga. «No lo sé, Sofía. No sé qué está mal conmigo», murmuró Juliet, su voz temblorosa. «Cristiano dice que son los nervios, pero no sé». Sofía frunció el ceño y se acercó rápidamente. Tomó las manos de Juliet y las sintió frías, como si algo vital se hubiera apagado en su amiga. «Juliet»,
No eres tú, le dijo con firmeza. Algo más está pasando aquí. Esto no es normal. Sofía, siempre atenta, notó el frasco de pastillas en la mesa de la sala. Lo tomó entre sus manos y leyó la etiqueta. Al instante, algo en su expresión cambió. Sin decir una palabra, se levantó y fue directamente al botiquín de la cocina. Rebuscó entre las cajas hasta encontrar una segunda botella, idéntica a la primera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Juliet desde el sofá, algo asustada por la expresión en el rostro de Sofía. Sofía volvió a la sala con ambas botellas en la mano y se sentó frente a ella. Juliet, ¿cuánto tiempo llevas tomando esto?, preguntó con una voz tensa. No lo sé, semanas. Cristiano dijo que son vitaminas, que me harían sentir mejor. Sofía apretó los dientes. Sabía que algo no cuadraba. Esa no era una simple vitamina, y menos con los síntomas que Juliet describía. Sin decir nada más, guardó los frascos en su bolso. Voy a investigar esto, Juliet, dijo finalmente, con una firmeza en su voz que no admitía discusión. No te preocupes, todo va a salir bien. Confía en mí. Juliet la miró con una mezcla de confusión y alivio, aunque una parte de ella ya se sentía derrotada. ¿Y si realmente estaba perdiendo la cabeza? ¿Y si todo esto era solo su mente jugándole una mala pasada? Sin embargo, algo a los ojos de Sofía le dio esperanza, una chispa de lucha que había estado apagada en ella por demasiado tiempo. Mientras Sofía se marchaba, Juliet se quedó pensando, mirando de nuevo hacia la ventana, pero esta vez, por primera vez en semanas, sintió que tal vez había una salida, una verdad que no había considerado. Mientras tanto, Cristiano, en el trabajo, recibía un mensaje en su teléfono. El doctor está listo, decía el texto. Una sonrisa torcida se formó en sus labios. Pronto, todo terminaría, y Juliet estaría fuera de su vida, o al menos, eso creía él. Juliet estaba sentada en el borde de la cama, sus dedos jugando con el borde de una manta deshilachada, mientras su mente intentaba recomponer los pedazos rotos de su vida. Habían pasado 3 días desde que Sofía le había quitado las pastillas, y aunque sentía una ligera claridad mental volviendo a su vida, la niebla seguía presente, pesada, sofocante. Cada sonido, cada sombra que se movía en la casa, parecía arrastrarla más cerca de un abismo que no sabía cómo evitar. Cristiano, mientras tanto, había empezado a actuar con más distancia. No era la primera vez que lo notaba, pero ahora, después de la conversación con Sofía, cada gesto, cada mirada suya parecía tener una doble intención. Era como si en lugar de su esposo, estuviera viendo a un desconocido, alguien que había estado tramando algo oscuro durante todo ese tiempo sin que ella lo notara. Amor, ¿cómo te sientes hoy?, preguntó Cristiano al entrar en la habitación, con esa voz suave que comenzaba a hacerla sentir incómoda. Mejor, respondió Juliet, con un tono seco, sin mirarlo directamente. Las pastillas me tenían algo apagada, creo. Cristiano se detuvo por un momento, la mirada fija en ella como si estuviera evaluando su respuesta. Sabía que Juliet había dejado de tomarlas, podía verlo en la pequeña chispa de lucidez que había vuelto a sus ojos. Su plan debía avanzar antes de que las cosas se complicaran más. Es solo temporal, dijo Cristiano, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El doctor dice que es normal sentirte así al principio, pero si sigues el tratamiento, pronto estarás mejor. Juliet fingió creerlo, pero dentro de ella, algo se revolvía. Ya no confiaba en él, ni en su supuesta preocupación. Todo lo que había sentido como apoyo incondicional durante su depresión se desmoronaba como una mentira bien construida. Sin embargo, no dijo nada. Sabía que no era el momento. A medida que las horas pasaban, Cristiano fue cada vez más distante, ocupado con llamadas telefónicas y reuniones misteriosas. Cada vez que Juliet intentaba acercarse a él, sentía como se levantaba una barrera invisible. Su intuición, que había estado adormecida por el dolor y las drogas, comenzaba a despertar. Algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras Cristiano estaba en su oficina privada, Sofía apareció de nuevo, esta vez con una mirada mucho más decidida. Juliet, tenemos que hablar. Su voz era firme, casi urgente. Juliet la llevó al salón, donde encendió una luz tenue para no alertar a Cristiano de la conversación. Las dos se sentaron en el sofá, y Sofía sacó las botellas de pastillas de su bolso. Esto no son vitaminas, dijo Sofía con tono grave.
Son sedantes potentes, mezclados con otras sustancias que, con el tiempo, podrían haberte hecho parecer inestable. Juliet sintió un nudo formarse en su garganta. Lo sabía. En lo más profundo, lo había sabido desde el principio, pero escuchar las palabras de Sofía le dio una bofetada de realidad que la dejó sin aire. ¿Inestable?, repitió Juliet, incapaz de procesarlo por completo. ¿Me estás diciendo que Cristiano? Sofía asintió con gravedad. Sí, Juliet. Me temo que lo ha estado planeando todo. Quiere hacerte pasar por loca. Y si eso no es lo suficientemente aterrador, he investigado más. Tu fortuna está bajo su control directo si tú eres considerada incompetente para gestionarla. Juliet sintió como todo a su alrededor se desmoronaba aún más. No solo la estaba destruyendo mentalmente, sino que lo hacía para quedarse con todo. ¿Pero cómo? Comenzó Juliet, pero su voz se quebró. Yo lo amaba, Sofía. ¿Cómo pude no verlo? Sofía tomó su mano, con una mezcla de compasión y rabia en los ojos. Y no es tu culpa, Juliet. Él ha jugado con tu dolor, con tu vulnerabilidad. Pero ahora que lo sabes, no podemos quedarnos quietas. Juliet, sin poder evitarlo, dejó escapar un sollozo. La tristeza que había acumulado durante semanas se transformaba en algo más frío y duro, rabia. Respiró hondo, sintiendo como la determinación comenzaba a tomar el lugar de la desesperación. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Juliet, ahora con la voz más firme. Sofía la miró a los ojos, su expresión seria. Y primero, necesitamos pruebas. Él no va a parar hasta que te saque de aquí. Y creo que ya tiene un plan en marcha. Tenemos que estar listas antes de que actúe. Esa misma noche, mientras Cristiano dormía profundamente, Sofía y Juliet comenzaron a buscar entre sus papeles. Sabían que la oficina de Cristiano estaba llena de documentos y correos importantes, pero no podían arriesgarse a entrar allí sin levantar sospechas. En su lugar, revisaron su ordenador portátil. Sofía, siendo astuta y con algunos conocimientos técnicos, logró acceder a algunos archivos que Cristiano había olvidado proteger con contraseña. Lo que encontraron fue devastador. Un correo electrónico a un psiquiatra, el Dr. Montalvo, que decía: todo está yendo según el plan. Juliet ha comenzado a mostrar los primeros signos de inestabilidad. En 2 semanas, presentaré el informe que confirma su incapacidad para tomar decisiones y procederemos con su ingreso. El dinero estará asegurado. Gracias por tu ayuda. Juliet leyó el correo con el corazón palpitando en su pecho. Era como si el mundo se cayera de nuevo, pero esta vez no de tristeza, sino de una furia controlada que comenzó a tomar el control de sus emociones. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Juliet con la voz entrecortada, mirando a Sofía. Tenemos que actuar rápido, respondió su amiga. No puedes seguir aquí mucho más tiempo sin que él se dé cuenta de que lo sabes. Pero no podemos precipitarlo. Tienes que fingir, Juliet. Fingir que no sabes nada, que sigues siendo esa mujer rota y perdida que él cree que eres. Y mientras tanto, planeamos tu salida de esta situación. Juliet asintió. Era un juego peligroso, pero no tenía opción. Sabía que Cristiano no se detendría hasta verla destruida por completo, pero ahora ella tenía una ventaja, sabía la verdad. La mañana siguiente, Juliet se levantó con una claridad que no había sentido en semanas. Fingió tomarse las pastillas que Cristiano le dejó en la mesa, actuando como si todo estuviera igual. Cristiano la observaba con su sonrisa calculada, seguro de su control sobre ella. Iré a hablar con el doctor, dijo Cristiano casualmente mientras desayunaban. Creo que es momento de hacer una evaluación más detallada sobre tu progreso. Juliet asintió, ocultando su miedo bajo una expresión dócil. Está bien, dijo ella con una voz suave. Haré lo que sea necesario para mejorar. Confío en ti, Cristiano. Cristiano sonrió, satisfecho con su respuesta. Lo que no sabía era que Juliet ya no era la mujer rota que él creía. Ahora, cada palabra, cada acción que tomaba, estaba medida, calculada para evitar levantar sospechas. Sabía que la batalla estaba por comenzar, y no iba a rendirse sin luchar. Cristiano salió de casa esa mañana, convencido de que su plan estaba funcionando a la perfección. Pero Juliet, aún sentada en la mesa del comedor, dejó que su sonrisa se esfumara lentamente mientras su mirada se llenaba de determinación.
Estaba lista para lo que venía. Más tarde ese día, Juliet caminaba por el jardín trasero de la casa, sus pasos lentos y calculados. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro, pero no era suficiente para calmar la tormenta que sentía en su interior. Miraba las flores, las mismas que había cuidado con tanto cariño durante años, pero ahora se veían marchitas, olvidadas. Todo lo que una vez le había traído alegría y paz ahora era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Sin embargo, no podía permitirse caer de nuevo en el abismo. Había llegado demasiado lejos para dejarse vencer por el dolor. Dentro de la casa, Cristiano estaba al teléfono en su oficina privada. Había estado en esa habitación durante más tiempo del habitual los últimos días. Juliet, fingiendo seguir su rutina usual, se acercó a la puerta entreabierta. Escuchó su voz, baja, casi susurrante, como si temiera que alguien pudiera oírlo. A todo va según lo planeado, Montalvo. Las palabras de Cristiano eran nítidas y frías. En pocos días presentaré el informe. Con suerte, para la próxima semana, Juliet ya estará ingresada. Necesito que tengas todo listo para que no haya complicaciones. Juliet sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó los puños para contener la ira que hervía dentro de ella. Sabía que estaba cerca de perder todo, pero no iba a dejar que eso sucediera. Con el corazón latiendo a toda velocidad, se apartó silenciosamente de la puerta y regresó al jardín. Tenía que mantener la calma, tenía que seguir jugando su papel. Esa tarde, Sofía llegó de nuevo a la casa, pero esta vez había algo diferente en su rostro. Había urgencia, una sensación de que el tiempo se estaba agotando. Se sentaron juntas en la sala de estar, donde la luz tenue del sol entraba a través de las cortinas. Juliet, tenemos que acelerar el plan, dijo Sofía en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Cristiano está listo para presentarte como incompetente ante el tribunal en cualquier momento. No podemos permitir que eso suceda. ¿Tienes algo más que podamos usar en su contra? Juliet asintió lentamente, recordando la grabación que había hecho en secreto durante una de sus conversaciones con Cristiano. Tengo algo, dijo Juliet, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Logré grabar una conversación entre Cristiano y yo. Admitió su plan, aunque no lo dijo directamente, pero es suficiente para levantar sospechas. Sofía la miró con una mezcla de alivio y preocupación. Eso es un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos algo que lo ponga en una posición en la que no pueda escapar. Debe ser tan contundente que ni siquiera sus contactos puedan ayudarlo. Juliet sabía que Sofía tenía razón. La grabación era una pieza importante, pero no suficiente para desmantelar por completo el plan de Cristiano. Había que exponerlo, revelarlo ante el mundo. Pero para hacer eso, necesitaban tiempo, y ese tiempo se les estaba agotando. Creo que Clara puede ayudarnos, dijo Juliet de repente, con una chispa de esperanza en sus ojos. Clara era una enfermera en el hospital psiquiátrico donde Cristiano planeaba ingresarla. Juliet la había conocido durante una de sus primeras consultas, cuando Cristiano la llevó allí para su propio bien. Desde ese momento, Clara había mostrado una extraña simpatía hacia ella, como si supiera que algo no estaba bien en esa situación. ¿Estás segura de que podemos confiar en ella?, preguntó Sofía, con cautela en su voz. No lo sé con certeza, respondió Juliet, pero Clara es la única persona que he conocido en ese lugar que parece tener dudas sobre todo esto. Tal vez si le explico lo que está sucediendo, acepte ayudarnos. Sofía asintió lentamente, aunque su preocupación era evidente. Y tenemos que intentarlo. Si Clara nos puede dar acceso a cualquier información dentro del hospital, podríamos adelantarnos a Cristiano. Debemos movernos rápido, Juliet. Esa misma noche, Juliet llamó a Clara. Fue una conversación tensa, llena de silencios y respuestas cuidadosas. Juliet no podía decir mucho por teléfono, sabiendo que Cristiano podía estar controlando sus comunicaciones. Pero al final, logró que Clara accediera a encontrarse con ella fuera del hospital al día siguiente. Cuando la mañana llegó, Juliet fingió que se sentía peor de lo habitual. Fingió mareos y una sensación de debilidad que hizo que Cristiano bajara aún más la guardia. Todo tenía que parecer normal, como si su plan estuviera funcionando a la perfección. Mientras Cristiano salía para preparar todo con el doctor Montalvo, Juliet y Sofía se dirigieron al lugar de encuentro con Clara. La cafetería estaba medio vacía, lo que les dio la privacidad que necesitaban.
Clara llegó vestida con su uniforme, el rostro serio y lleno de preocupación. Apenas se sentó, miró a Juliet fijamente. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó Clara, sin rodeos. Sé que no estás loca, Juliet. Desde el primer momento que te vi, lo supe. Pero si no me cuentas toda la verdad, no podré ayudarte. Juliet suspiró profundamente, sentía que sus manos temblaban sobre la mesa. Miró a Sofía, quien le dio un asentimiento silencioso. Era el momento de revelarlo todo. Y Cristiano me está haciendo pasar por loca para quedarse con mi dinero. Ha estado manipulándome desde la muerte de mis padres. Las pastillas que me daban no eran vitaminas, eran sedantes. Ha convencido al doctor Montalvo de que me diagnostique con una enfermedad mental que no tengo. Y ahora quiere ingresarme en el hospital para controlarlo todo. Clara la miró con los ojos entrecerrados, asimilando cada palabra. Su rostro mostró una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Y tienes pruebas de todo esto?, preguntó Clara, aún algo cautelosa. Juliet sacó su teléfono y reprodujo la grabación que había hecho de su conversación con Cristiano. A medida que Clara escuchaba, su expresión cambió de duda a una determinación férrea. No puedo creerlo, murmuró Clara. Sabía que algo no estaba bien, pero esto es mucho peor de lo que imaginé. Sofía, que había estado en silencio hasta ese momento, intervino. Necesitamos tu ayuda, Clara. Cristiano tiene mucha influencia y poder. Si Juliet entra en ese hospital bajo las condiciones que él ha preparado, no saldrá de allí en mucho tiempo. Tienes acceso a información que podría ser crucial. Registros, documentos, cualquier cosa que pueda demostrar que el informe que Cristiano va a presentar es falso. Clara se quedó pensativa, mordiéndose el labio. Finalmente, asintió con una determinación silenciosa. Voy a ayudarles, dijo con firmeza. Me arriesgaré, pero no puedo permitir que algo así suceda. Haré lo que pueda para conseguir esos documentos. Juliet sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y temor. Sabía que la ayuda de Clara era clave, pero también era consciente del peligro que implicaba. Si Cristiano descubría lo que estaban haciendo, las consecuencias podrían ser terribles. Cuando salieron de la cafetería, Juliet se dio cuenta de que ya no se sentía sola. Por primera vez en semanas, sentía que tenía aliados, que había personas dispuestas a arriesgarse por ella. Pero el tiempo seguía corriendo, y la amenaza de Cristiano seguía creciendo. Ahora, con Clara de su lado, su plan de venganza comenzaba a tomar forma, pero también sabía que cada paso debía ser calculado al milímetro. Juliet estaba sentada en su cama, la mirada fija en la ventana abierta que dejaba entrar una brisa suave de la noche. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como pequeños faros de esperanza en un mundo que, hasta hace poco, le parecía completamente oscuro. El sonido del viento entre los árboles la calmaba, pero dentro de ella había una tormenta de emociones, rabia, miedo, pero sobre todo, una creciente determinación. Su plan se estaba gestando con más claridad que nunca. Sabía que el tiempo era limitado y que debía actuar pronto, pero también que cada paso debía ser calculado. Desde la reunión con Clara, todo había cambiado. Clara había cumplido su promesa, le había entregado documentos confidenciales que demostraban las irregularidades en el informe que Cristiano y el doctor Montalvo estaban preparando. Era un golpe crucial en la lucha que apenas comenzaba. Sin embargo, no era suficiente. Necesitaban más, y Juliet sabía que la verdadera batalla no solo se libraría en los papeles, sino en las mentes de quienes los rodeaban. Tenía que debilitar a Cristiano desde adentro, hacerle creer que su control sobre ella era total. Aquella noche, mientras preparaba su plan, Cristiano entró en la habitación, su habitual sonrisa falsa pintada en el rostro. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, con una falsa ternura que Juliet ya había aprendido a leer. Me siento mejor, creo, respondió Juliet con suavidad, fingiendo que su mente aún estaba nublada, que seguía siendo la mujer vulnerable y confundida que él había moldeado. Cristiano la observó de cerca, como siempre lo hacía, buscando cualquier señal de resistencia. Al no encontrar nada fuera de lugar, se sentó a su lado y le acarició el cabello. El doctor Montalvo vendrá mañana para evaluarte. Hizo una pausa, buscando su reacción. Es solo una formalidad, pero es importante que sigas cooperando. Juliet sintió una punzada de ira bajo la superficie, pero sonrió débilmente. Lo haré, Cristiano.
Haré lo que sea necesario. Su esposo asintió, satisfecho, y se levantó para salir de la habitación. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, se detuvo. Te amo, Juliet. Todo lo que hago es por ti, dijo, con una sinceridad que solo alguien que domina el arte de la manipulación podría fingir. Juliet no respondió. Lo observó salir de la habitación y, cuando estuvo segura de que estaba sola, su expresión cambió por completo. Ya no era la mujer rota que Cristiano creía que controlaba. Ahora era una mujer en plena lucha por su vida, por su verdad. Y tenía una ventaja: Cristiano la subestimaba. A la mañana siguiente, cuando el doctor Montalvo llegó a la casa, Juliet ya estaba preparada. Su plan era simple pero efectivo: seguir interpretando el papel de la esposa sumisa e inestable, darle a Cristiano y al doctor exactamente lo que querían ver. Mientras Clara trabajaba desde dentro del hospital para desmantelar el fraude que estaban orquestando. El doctor Montalvo era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una expresión profesional pero fría. Había hecho visitas anteriores, siempre respaldando las afirmaciones de Cristiano sobre el estado mental de Juliet, pero ahora, ella sabía que su verdadero papel en todo esto era mucho más oscuro. «Juliet, ¿cómo te has sentido últimamente?», preguntó el doctor, mientras se sentaba frente a ella en la sala de estar. Juliet bajó la mirada, fingiendo nerviosismo, y respondió con voz suave. «A veces, me siento perdida. Como si no pudiera recordar cosas. No sé qué es real y qué no». Cristiano, que estaba parado detrás del doctor, asintió lentamente, como si confirmara las palabras de su esposa. Sin embargo, Juliet notó cómo sus ojos brillaban con satisfacción. Todo iba según su plan. El doctor tomó algunas notas y continuó con sus preguntas, cada una diseñada para reforzar la narrativa de su enfermedad mental. Juliet respondió a cada una con precisión, siguiendo el guión que Cristiano había impuesto sobre ella, pero dentro de su mente, la estrategia era clara: ganarse su confianza para luego derrumbar todo su castillo de mentiras. Después de la evaluación, el doctor Montalvo cerró su libreta y se volvió hacia Cristiano. «Creo que es evidente que Juliet necesita una evaluación más extensa», dijo, con voz profesional. «Recomendaré su ingreso para un tratamiento adecuado. Esto es lo mejor para su bienestar». Juliet sintió como su corazón latía más rápido. Sabía que ese momento era clave. Cualquier gesto mal calculado podría revelar sus verdaderas intenciones, pero no podía permitirse cometer errores. «Así es lo mejor, confío en ti, Cristiano», dijo Juliet, su voz temblorosa pero dócil, mirando a su esposo con una mezcla de sumisión y desesperación fingida. Cristiano sonrió, y Juliet pudo ver la satisfacción en su rostro. Para él, todo estaba saliendo tal como lo había planeado. Pero Juliet sabía algo que él no: su caída estaba más cerca de lo que imaginaba. Cuando el doctor se fue, Cristiano se acercó a ella, se arrodilló a su lado y le tomó las manos. «Te prometo que todo mejorará, amor. Solo tienes que confiar en mí un poco más». Juliet lo miró a los ojos, fingiendo vulnerabilidad, y asintió. «Lo haré, Cristiano, confío en ti». Esa noche, cuando Cristiano salió de la casa para ultimar detalles con el doctor, Juliet aprovechó el momento. Llamó a Sofía y le explicó lo que había sucedido. Sabía que el ingreso al hospital estaba más cerca que nunca, pero también sabía que Clara había estado trabajando para conseguir pruebas dentro del hospital. El tiempo era limitado, pero la pieza clave de su plan estaba a punto de encajar. Al día siguiente, Clara llegó con noticias urgentes. Había conseguido acceso a los archivos internos del hospital, donde encontró más que solo el informe falso del doctor Montalvo. También había registros que vinculaban a Cristiano con otros casos de manipulación similares, en los que había logrado que otras mujeres fueran internadas para quedarse con sus bienes. Esto era mucho más grande de lo que Juliet había imaginado. Cristiano no solo la estaba traicionando a ella, sino que había estado construyendo una red de engaños durante años. «Ya esto es suficiente para destruirlo», dijo Clara, entregando los documentos a Juliet y Sofía. «Pero tenemos que ser cuidadosas. Si Cristiano se entera de que sabemos esto, no dudará en actuar rápido para deshacerse de las pruebas y de ustedes». Juliet sintió una mezcla de miedo y alivio. Por fin, tenía lo que necesitaba para acabar con Cristiano, pero también sabía que el peligro era mayor que nunca. Cada movimiento debía ser perfecto. «No podemos esperar más», dijo Sofía, con una urgencia en la voz. «Debemos exponerlo antes de que pueda reaccionar».
Juliet asintió. Sabía que el momento había llegado. La venganza que había estado planeando durante semanas estaba a punto de comenzar. Ahora todo dependía de un golpe certero que derrumbara por completo el castillo de mentiras de Cristiano. Pero una cosa era clara, ya no era la víctima. Ahora era ella quien tenía el control. Con Clara y Sofía a su lado, Juliet comenzó a trazar los últimos pasos de su plan. Sabía que la caída de Cristiano sería devastadora, pero también sabía que solo así recuperaría su libertad, su vida y la justicia que le habían arrebatado. El tiempo de las mentiras estaba llegando a su fin. Al día siguiente, Juliet se levantó temprano, antes del amanecer, mientras el resto de la ciudad aún dormía bajo el manto oscuro de la noche. Caminó descalza por la casa en silencio, el suelo frío bajo sus pies, tratando de calmar los pensamientos que giraban sin cesar en su mente. El plan estaba en marcha, pero la sensación de peligro inminente la envolvía como un velo. Sabía que estaban jugando con fuego y que un solo error podría destruirlo todo. Miró por la ventana hacia el horizonte, donde el primer rayo de luz comenzaba a asomar. Este nuevo día traía consigo la promesa de justicia, pero también el riesgo de un enfrentamiento definitivo con Cristiano. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Juliet sabía que la calma antes de la tormenta siempre era la más tensa. La puerta de la casa se abrió lentamente y Sofía entró, con el rostro cansado pero determinado. Traía consigo un maletín lleno de documentos que Clara había conseguido en el hospital, la última pieza del rompecabezas que Juliet necesitaba para acabar con Cristiano. ¿Estás lista?, preguntó Sofía, sentándose frente a ella en la mesa del comedor. Juliet asintió lentamente, apretando los labios. Lo estoy. Es ahora o nunca. Sofía sacó los documentos del maletín, colocándolos sobre la mesa. Las hojas crujieron en el silencio, cada una de ellas un testimonio del engaño y la traición que Cristiano había construido a lo largo de los años. Todo está aquí, dijo Sofía, señalando las pruebas. Los informes falsificados, las transferencias de dinero, los testimonios manipulados. Clara ha hecho un trabajo increíble. Cristiano no podrá negarlo. Cuando todo esto salga a la luz, su carrera, su reputación, todo lo que ha construido se desmoronará. Juliet miró los documentos, pero su mente estaba lejos, recordando los momentos en los que había confiado en Cristiano ciegamente, aquellos primeros años en los que pensaba que él era su refugio, su apoyo incondicional. Ahora, todo lo que quedaba de esa ilusión era una amargura profunda, pero junto a ella también había algo más, una llama de venganza, de justicia, que ardía más fuerte que nunca. ¿Cómo vamos a hacerlo?, preguntó Juliet, su voz más firme de lo que esperaba. Sofía esbozó una sonrisa leve. Tengo un contacto en la prensa que puede ayudarnos a exponer todo. Pero antes, necesitamos asegurarnos de que Cristiano no tenga la menor oportunidad de escapar. Juliet asintió de nuevo, su mente calculando cada movimiento. Sabía que Cristiano era astuto y peligroso. Si sospechaba siquiera un poco, podría intentar destruir las pruebas o huir. Tenían que atraparlo cuando no lo esperara. Clara nos ha dado acceso al hospital, continuó Sofía. Esta tarde nos reuniremos con ella. Allí es donde Cristiano firmará el informe final con el doctor Montalvo. Será nuestro momento. Los detalles se asentaban en la mente de Juliet como piezas de ajedrez. Sabía que el hospital sería el escenario perfecto. No solo tendrían las pruebas, sino también la evidencia en tiempo real de la manipulación. Todo debía salir a la perfección. Horas más tarde, cuando el sol ya iluminaba la casa, Cristiano llegó. Su presencia llenó la habitación con su típica arrogancia. Llevaba una camisa blanca impecable y esa sonrisa que había aprendido a odiar. Hoy es un día importante, amor, dijo, acercándose a ella y tomándola de la mano. Vamos a ver al doctor Montalvo. Confío en que todo saldrá bien. Juliet le devolvió una sonrisa débil, escondiendo su desprecio bajo una máscara de sumisión. Haré lo que tú creas mejor, murmuró ella. Cristiano asintió, satisfecho. No tenía idea de lo que estaba por venir. El trayecto hacia el hospital fue silencioso. Juliet miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. Cada kilómetro la acercaba más al final de esta pesadilla, pero también la llenaba de una ansiedad que le comprimía el pecho. A su lado, Cristiano conducía con confianza, como si ya hubiera ganado. Cuando llegaron al hospital,
Clara las esperaba en la entrada. Su rostro era serio, pero sus ojos transmitían calma. Sabía lo que estaba en juego y estaba lista para ayudarlas. Y todo está listo, dijo Clara, guiándolos por los pasillos del hospital. El doctor Montalvo los recibirá en su oficina en unos minutos. Juliet respiró profundamente mientras seguía a Clara, con Cristiano caminando a su lado, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El hospital estaba tranquilo, el sonido de los pasos resonaba en los pasillos vacíos. Cuando llegaron a la oficina del doctor, Juliet se sintió al borde de un precipicio. Sabía que este momento lo cambiaría todo. El doctor Montalvo los recibió con una sonrisa fría, ajustándose las gafas mientras se sentaba detrás de su escritorio. Juliet, Cristiano, gracias por venir, dijo con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo aumentaba la tensión en el aire. Hemos preparado el informe final. Creo que este paso es necesario para tu recuperación, Juliet. Cristiano asintió y tomó asiento, sonriendo con confianza. Todo parecía estar bajo su control. Sin embargo, Clara, que se había quedado en la puerta, intercambió una mirada rápida con Sofía, quien ya estaba preparada para el siguiente movimiento. Antes de que firmen nada, hay algo que deben saber, dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. Cristiano frunció el ceño y miró a Sofía con sorpresa. ¿Qué significa esto?, preguntó, su tono empezando a mostrar irritación. Sofía, sin perder la calma, sacó los documentos del maletín que había traído consigo y los colocó sobre el escritorio del doctor Montalvo. Estos son los registros que muestran cómo manipularon los informes médicos de Juliet, dijo, su voz clara y firme. Además, hay pruebas de que has hecho esto antes, Cristiano. Manipular a mujeres para hacerlas pasar por inestables, quedarse con su dinero y destruir sus vidas. El rostro de Cristiano se transformó en una mezcla de incredulidad y rabia. Se levantó de la silla de golpe. «Que esto es ridículo», exclamó, tratando de mantener la compostura. «No sé de qué estás hablando, pero esto es un montaje». Juliet, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó despacio, mirando a Cristiano directamente a los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero su voz fue firme. «Lo sabemos todo, Cristiano. Tus mentiras, tu manipulación, todo. Ya no puedes seguir haciéndome pasar por loca». Cristiano la miró con los ojos entrecerrados, como un animal acorralado. Trató de hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El doctor Montalvo, visiblemente nervioso, comenzó a hojear los documentos, su rostro palideciendo a medida que leía. Esto no puede ser, balbuceó el doctor, sintiendo como el control se le escapaba. No sabía nada de esto. Sofía lo interrumpió con firmeza. Oh, lo sabías. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Pero ahora, toda la verdad saldrá a la luz. Hemos informado a la prensa. Están en camino. Cristiano, viendo que su plan se derrumbaba frente a él, dio un paso hacia Juliet, su rostro lleno de furia. «Me las vas a pagar», y gritó, pero antes de que pudiera acercarse más, Clara intervino, llamando a la seguridad del hospital. Los guardias entraron rápidamente en la sala, y Cristiano, enfurecido, fue sujetado mientras gritaba y trataba de liberarse. Juliet lo miró por última vez, ya no con miedo, sino con una calma profunda. Y ya se acabó, Cristiano. Por primera vez en semanas, Juliet sintió que podía respirar de nuevo. Juliet salió del hospital sintiendo el aire fresco en su rostro por primera vez en lo que parecían años. Cada paso que daba la acercaba a su libertad, aunque el peso de lo que acababa de ocurrir aún colgaba sobre sus hombros. Las imágenes de Cristiano gritando, sus amenazas vacías mientras los guardias lo sujetaban, seguían danzando en su mente. Sin embargo, en ese caos, algo dentro de ella comenzó a sanar. Era como si la niebla espesa que había cubierto su vida durante tanto tiempo se estuviera disipando, dejando que la luz entrara lentamente. Sofía caminaba a su lado, en silencio, consciente de la necesidad de Juliet de procesar lo que había pasado. A pocos metros, Clara hablaba con algunos periodistas que habían llegado, entregándoles documentos que servirían para exponer públicamente a Cristiano. La verdad, por fin, se estaba revelando. «Nunca pensé que llegaría este día», murmuró Juliet, más para sí misma que para Sofía, mientras observaba el cielo gris del atardecer. Sofía, siempre alerta, sonrió levemente y tomó la mano de Juliet. «Oh, lo lograste, Juliet.
contra todo pronóstico, lo lograste. Juliet dejó escapar un suspiro profundo. El alivio era palpable, pero la lucha aún no había terminado del todo. Aunque Cristiano había sido desenmascarado y detenido, el daño que le había hecho no desaparecería tan fácilmente. No se trataba solo de las cicatrices físicas o emocionales, sino del hecho de que alguien a quien había amado profundamente había traicionado su confianza de la forma más cruel posible. ¿Y ahora qué?, preguntó Juliet, su voz rota por la incertidumbre. Sofía la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Ahora, te toca a ti decidir. Tienes el control de tu vida de nuevo, Juliet. Cristiano está fuera de escena. Él ya no tiene poder sobre ti. Puedes empezar de nuevo, construir lo que quieras. Las palabras de Sofía, aunque reconfortantes, también asustaban a Juliet. Había pasado tanto tiempo bajo el control de Cristiano que la idea de ser libre, de tener el poder de elegir, era tanto liberadora como aterradora. De repente, Clara se acercó con una expresión de preocupación. Juliet, dijo, bajando la voz, tenemos un problema. Juliet frunció el ceño, el alivio que había comenzado a sentir se desvaneció de inmediato. ¿Qué sucede? Cristiano ha conseguido un abogado de renombre, explicó Clara. Está intentando declarar que todo fue un malentendido, que tú estabas inestable y que su única intención era ayudarte. Están preparando una defensa para que él salga bajo fianza y evite un juicio por fraude y manipulación. El corazón de Juliet dio un vuelco. Aunque había esperado algo de resistencia, no estaba preparada para la posibilidad de que Cristiano intentara volver a tomar el control de la narrativa, manipulando la verdad una vez más. Sabía que él no se rendiría fácilmente, que lucharía hasta el final para proteger su imagen y su poder. No puedo creerlo, dijo Juliet con un nudo en la garganta. Después de todo lo que ha hecho, aún sigue intentando salirse con la suya. Sofía apretó el brazo de Juliet con firmeza. No vamos a dejar que eso pase. Tenemos pruebas suficientes para hundirlo, Juliet. Pero es cierto que, con su influencia, podría complicar las cosas. Necesitamos hacer algo para asegurarnos de que no tenga la más mínima oportunidad de escapar de la justicia. Juliet sintió una oleada de impotencia mezclada con rabia. Pero justo cuando comenzaba a perder la esperanza, algo dentro de ella se encendió de nuevo. Esta no era la Juliet que Cristiano había tratado de destruir. Esta era una mujer que había sobrevivido al peor de los infiernos y que no iba a permitir que él la derrotara ahora. No, dijo, con más fuerza de la que había sentido en semanas. No voy a dejar que vuelva a controlarme. Si quiere luchar, entonces voy a pelear con todo lo que tengo. Clara y Sofía intercambiaron miradas, impresionadas por la determinación renovada en Juliet. Sabían que estaba lista para lo que fuera necesario. ¿Cuál es el plan?, preguntó Clara, inclinándose hacia Juliet, lista para cualquier acción que fuera necesaria. Juliet respiró profundamente, mirando a sus amigas. En su interior, el miedo había dado paso a una claridad feroz. Primero, debemos hacer pública toda la verdad. Quiero que todo el mundo sepa lo que Cristiano ha hecho, no solo conmigo, sino con las otras mujeres a las que ha manipulado. Si quiere luchar en los tribunales, que lo haga, pero no podrá escapar del juicio público. Expondremos cada mentira, cada fraude, y no dejaremos que su influencia lo proteja. Sofía sonrió, satisfecha con la decisión de Juliet. Me gusta cómo suena eso. Tengo contactos en los medios que estarán más que felices de llevar esta historia a primera plana. Clara asintió, comprendiendo la importancia de lo que estaban a punto de hacer. También puedo ayudar desde el hospital. Con los documentos que conseguimos, podemos involucrar a más testigos. Si presionamos lo suficiente, el sistema no tendrá más remedio que escucharnos. Juliet sintió una chispa de esperanza. Este era el camino que debía tomar. Cristiano podría tener recursos, pero ella tenía la verdad y a personas que creían en ella. Y eso, en última instancia, sería su arma más poderosa. Esa misma noche, Sofía y Juliet comenzaron a planificar cómo difundir la historia. Contactaron a periodistas de renombre, ofrecieron entrevistas y compartieron los documentos incriminatorios que habían conseguido. El impacto mediático fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el caso, y pronto el nombre de Cristiano estuvo en boca de todos, pero no por sus logros o su posición, sino por los crímenes que había cometido. A medida que la presión pública aumentaba,
la estrategia de la defensa de Cristiano comenzó a desmoronarse. Cada día que pasaba, más detalles oscuros salían a la luz, no solo sobre lo que había hecho a Juliet, sino sobre su patrón de manipulación y abuso a lo largo de los años. La marea estaba cambiando, y ahora él estaba en el centro de un huracán de indignación y condena. Juliet, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando su poder. Aunque el dolor seguía ahí, ya no era una víctima. Ahora era ella quien controlaba la narrativa. Unos días después, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Cristiano. Juliet, dijo con una voz seria, mi cliente está dispuesto a negociar. Si decides retirar las acusaciones, Cristiano estaría dispuesto a hacer concesiones. Juliet respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Por un segundo, recordó todo el dolor, el miedo, las noches sin dormir, las dudas sobre su propia cordura. Y luego, recordó quién era ahora. Y dígale a Cristiano, dijo, su voz firme y sin titubeos, que no hay nada que negociar. Él enfrentará la verdad, y no voy a retroceder. Colgó el teléfono, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sofía, que estaba cerca, la miró con orgullo. Has ganado, Juliet, dijo, abrazándola con fuerza. Juliet la abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de victoria. He recuperado mi vida, susurró Juliet, mientras el peso de los últimos meses comenzaba a desvanecerse. Ahora soy libre. Y por primera vez, esas palabras no solo sonaban verdaderas, sino que se sentían reales, como una puerta que finalmente se había abierto hacia una nueva vida. Días más tarde, Juliet estaba sentada en el banco del parque, rodeada por la serenidad de un día de primavera. Las hojas nuevas en los árboles brillaban bajo la luz del sol, y el aire olía a renacimiento, a nuevas posibilidades. El mundo seguía girando, y por primera vez en mucho tiempo, Juliet sentía que volvía a pertenecer a él. Sus dedos jugueteaban con una hoja caída, y una sonrisa suave cruzó sus labios. Era un día como cualquier otro, pero para ella, simbolizaba el comienzo de algo mucho más profundo, la vida que ahora podía vivir sin miedo. A su lado, Sofía se sentó en silencio, respetando el momento de introspección de su amiga. Sabía que Juliet necesitaba tiempo para asimilar lo que había logrado. Ambas habían recorrido un largo camino juntas, enfrentando obstáculos, descubriendo la verdad y, finalmente, viendo caer a Cristiano. El juicio había terminado hacía solo unas semanas, con una sentencia que no solo había llevado a Cristiano a la cárcel, sino que también había limpiado el nombre de Juliet públicamente. Ya no era la mujer que había sido traicionada, era una sobreviviente, una mujer que había tomado el control de su destino. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía en voz baja, rompiendo el silencio con una calidez que siempre la había caracterizado. Juliet levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y algo más profundo, una serenidad que no había sentido en años. Libre, respondió Juliet con una sonrisa. Por primera vez, realmente libre. Las palabras salieron de sus labios con tanta naturalidad que ella misma se sorprendió. Durante tanto tiempo, había sentido que el mundo era una jaula, cada día una nueva cadena que la aprisionaba un poco más. Pero ahora, con todo lo que había pasado, no solo había recuperado su libertad física, sino también emocional. Había roto las cadenas que Cristiano había puesto alrededor de su mente y su corazón. Es increíble cómo cambia la vida, ¿no?, continuó Juliet, mirando las flores que comenzaban a florecer a su alrededor. Hace unos meses, no podía imaginarme en este lugar, sentada aquí, sintiendo que todo está bien. Creía que mi vida había terminado, que mi futuro estaba controlado por alguien más. Pero ahora siento que puedo respirar de nuevo. Sofía la miró con orgullo, sabiendo cuánto había luchado su amiga para llegar a ese punto. Había sido testigo de cada lágrima, de cada momento de duda y desesperación. Pero también había visto la fuerza que Juliet había encontrado dentro de sí misma, una fuerza que, al principio, ni siquiera ella sabía que tenía. Y siempre has sido fuerte, Juliet. Solo necesitabas recordar quién eras, dijo Sofía con una sonrisa. Cristiano intentó arrebatarte eso, pero lo que no entendía es que nunca podría destruir tu verdadero espíritu. Juliet asintió lentamente, reflexionando sobre esas palabras. Era cierto. Había habido un momento en que pensó que Cristiano lo había ganado todo, que su vida ya no le pertenecía. Pero la verdad era que,
aunque él había intentado manipularla, la esencia de quien era nunca se había perdido por completo. Solo estaba esperando el momento adecuado para resurgir. Es curioso, dijo Juliet, mirando hacia el cielo azul. Cuando todo comenzó, pensé que el dolor era insoportable, que no había salida. Pero ahora veo que ese dolor fue el catalizador para algo mucho más grande. Me hizo más fuerte, más consciente de quién soy. Y aunque jamás justificaría lo que me hizo, puedo decir que aprendí más sobre mí misma en esos momentos de oscuridad que en toda mi vida anterior. Sofía tomó su mano y la apretó suavemente. La vida siempre nos pone pruebas, Juliet. Lo importante no es cuánto caemos, sino cómo nos levantamos. Y tú te has levantado, más fuerte y más valiente que nunca. Juliet sonrió con gratitud. Las palabras de Sofía resonaban en lo más profundo de su ser. Había aprendido a perdonarse por no haber visto las señales antes, por haber confiado en alguien que no lo merecía. Ahora sabía que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de cómo enfrentarlo, cómo convertirlo en algo que nos haga más fuertes, más resilientes. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo frente a ellas, riendo y persiguiéndose. Juliet los miró y sintió un calor reconfortante en su corazón. La vida seguía, con sus altos y bajos, pero también con sus momentos de pura alegría. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía, curiosa sobre los planes de Juliet. Juliet se quedó pensativa por un momento, pero no de una manera inquietante, sino más bien como quien reflexiona sobre las infinitas posibilidades que el futuro tiene para ofrecer. No lo sé del todo, respondió con sinceridad. Pero sé que quiero empezar de nuevo, reconstruir mi vida. Quiero viajar, conocer lugares que siempre soñé visitar, escribir mi historia, pero no la historia de lo que me pasó, sino la de cómo renací de todo esto. Sofía sonrió, viendo la chispa de entusiasmo en los ojos de Juliet. Será una historia increíble. Y te lo mereces. Te mereces vivir plenamente, sin sombras. Juliet asintió, sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo para descubrir lo que vendría después. Ya no tenía prisa, ni miedo. Sabía que el futuro no era algo que debía temer, sino algo que debía abrazar con los brazos abiertos. He aprendido algo importante, dijo Juliet, su voz llena de sabiduría. A veces, las peores experiencias pueden revelarnos nuestras mejores cualidades. Nos muestran de qué estamos hechos. No sé si soy más fuerte que antes, pero sé que ahora soy más consciente de lo que soy capaz. Y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Sofía la miró con admiración y dijo: es una lección que muchas personas nunca llegan a aprender. Pero tú lo has hecho, Juliet. Has enfrentado lo peor y has salido de eso no solo más fuerte, sino más completa. Juliet sonrió, sus ojos brillando con una luz nueva, una luz de esperanza y renovación. Y estoy lista para lo que venga. Ya no tengo miedo. Estoy lista para vivir. Mientras las dos amigas se levantaban del banco y comenzaban a caminar por el parque, Juliet sintió que cada paso que daba era una afirmación de su nueva vida. No había más cadenas, no había más sombras. Ahora, solo había un camino claro hacia adelante, lleno de posibilidades. El pasado había sido difícil, sí. Pero había dejado atrás ese dolor, había convertido su sufrimiento en sabiduría, su tristeza en fortaleza. Y ahora, mientras caminaba bajo el sol brillante, sabía que su historia, una historia de lucha, dolor, y finalmente de triunfo, no solo era suya, sino que inspiraría a otros a encontrar su propia fuerza. Juliet sonrió, sintiendo la libertad en cada respiración, en cada latido de su corazón. Porque ahora sabía, sin lugar a dudas, que la vida, incluso con sus momentos más oscuros, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Y ella estaba más que lista para aprovecharla. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.